seguro que es el más buscado por todos. Si vos mirás la cantidad de reproducciones que tienen los videos en YouTube de este programa, pero por lejos, cada vez que aparece este señor, la gente busca porque quiere conocer detalles de una ciudad que guarda sus secretos. De una ciudad que guarda sus secretos y no solamente por lo antigua que es. Porque hay muchos secretos que se esconden y que no son de antaño. Algunos dirán sí, pero sobre todo, claro, historias, aparecidos, figuras, espíritus, creer o no. Alguno decía por ahí antes creer o reventar. Y no hay mejor cosa que ir a hacer un trabajo de investigación sobre todo lo que corre de boca en boca. Bueno, de eso se viene ocupando ya desde hace muy buen tiempo el doctor Quito Galeana, que está con nosotros. Gracias. ¿Cómo estás, Quito? Pero Gracias muy por el bien, tiempo, muy bien. Muchas gracias por las palabras, muchas gracias por el recibimiento, el afecto de este programa, por supuesto. Casualmente, hace unos días cruzaba la calle Salta dirigiéndome a Quintana y me encuentro con una persona, me dice, ¿usted sabe la historia de Francisca? Francisca. Francisca Monte. El apellido es otro, por supuesto. Y me cuenta su historia. Ahí fui enlazando los otros datos que yo había obtenido anteriormente y bueno, encajan perfectamente bien. Es historia. Dos hermanos multimillonarios, acá en la ciudad de Corrientes, tienen la osadía de trasladar el núcleo social del centro cívico, es decir, la Plaza 25 de Mayo, a la Plaza Cabral. La Plaza San José. Y la iglesia dedicada a San José, que es la catedral actualmente, pasa a ser catedral cuando a fines del siglo XIX desaparece la catedral, que es la casa de gobierno, actualmente. Bien, ahí estaba la catedral, la casa de Exacto. gobierno. Ahí estaba la catedral y estaba el cementerio de la ciudad. Bueno, estas familias se trasladan alrededor de la Plaza Cabral y le dan al entorno un nuevo toque. Dos hermanos millonarios. Uno de los hermanos, por supuesto las primas, 12, 13 años, 14 años, se crían juntas. Forman parte de la élite correntina, de lo que denominan el patriarcado, fiestas, saraos, etcétera. Que quede bien claro, la estratificación social era cerrada y sigue siendo en algunos casos cerrada. El que pertenece al de abajo sigue ahí nomás en su círculo y el de arriba adelante. Uno de los hermanos invierte en unas empresas y en unos bonos que el hermano le dice, mira, no inviertas en eso, no inviertas. Corría el año 1921, 22, 23 aproximadamente. En el año 1929 se produce el crack mundial. Los bonos se vienen abajo, la crisis mundial, más o menos me recuerda al 90 de Balestra, cuando quebramos los argentinos. Y tuvimos que tener un gran hombre como Carlos Pellegrini para salvar el país. Y estas primas, una llamada Francisca Monte, la otra Hortensia Monte, al quebrar el padre de Hortensia, Francisca inmediatamente le cierra el grifo a su prima, tan amables, tan amigas, tan hermosamente, viajaban a Europa, recorrían lugares extraordinarios, les cierra. La sociedad cierra con llave todas las puertas. Hortensia Monte no es bienvenida, pobre. Tiene que salir a trabajar y se emplea en una tienda de ropa de hombres que vendían por la calle Junín. El padre, ayudado por muy pocos amigos, porque cuando caes en desgracia vos sabés que ocurre eso, el padre se emplea en la casa de gobierno, en la gobernación justamente. Y allí le conoce al chofer de la gobernación, un tal Pedro, afrodescendiente, negro total. O sea, no tenía mixtura, ni mestización. Los tiempos pasaron, vamos a suponer, 5 o 6 años. Francisca se hace una señorita, aparece un caballero de la sociedad correntina, pide su mano,
la pobre Hortensia ahí nomás cerquita en una pensión, lavando ropa y su propia ropa, consolando a sus padres. Es decir, se adaptó inmediatamente Hortensia. En cambio, Francisca, la vanidad, la superioridad, etc. Cuando faltaban unos pocos meses para poder casarse, el hombre había pedido la mano y se habían comprometido, le aparece una mancha a Francisca. Ni siquiera le saludaba a su prima Hortensia. Nada. Rotura total de relaciones. O sea, la pobreza rompió el cariño, el amor, el afecto. Se va al doctor Ragazzi en esa época, esta muchacha Francisca, y Ragazzi le dice, mire, tengo una mala noticia que darle. Estaba el candidato ahí y estaba una familiar también, porque no se salía sola. Y le dice, usted tiene lepra. Bueno, decirle usted tiene lepra y que a Francisca se le derrumbe el mundo entero fue lo mismo. Lo que la economía hizo con Hortensia, la enfermedad hizo con Francisca. Las llaves se tiraron de toda la ciudad, no hubo más una invitación, no hubo más una reunión, no hubo absolutamente nada. Quedó aislada. Las autoridades sanitarias la tenían que llevar al leprosario en esa época. Pero la familia dice, no, nosotros le vamos a construir atrás un lugar donde ella va a vivir aislada, etcétera, etcétera. El padre de Francisca compra un vagón completo en el tren el económico para que Francisca pueda trasladarse a la Quinta Pampín, allá, al este, Ayacucho al este, digamos. Sí. Muy bien. Ella viajaba y pasaron los meses, la soledad le va acosando a Francisca, la va enloqueciendo, cuando se entera que Hortensia contrae matrimonio con Pedro, el negro. Y empieza a tener hijos. Tuvieron 5 hijos. ¿Quién se acerca un día, entra a la casa por la puerta de servicio y le habla a Francisca y le dice, soy Hortensia? Le dice Francisca, azorada, asombrada, avergonzada, asustada. Y le dice, te vengo a decir algo. Yo traigo un ungüento, una crema, que me dio Pedro, que usan los hombres afrodescendientes para curar la lepra. La lepra se cura. Y a su vez, no es contagiosa. Pero ¿cómo me decís eso si nadie se me acerca, yo tengo que... Como todas las medidas de prevención. Y le dice, te voy a demostrar que no es contagiosa, dame tu mano. Y le toma la mano. Y nace una amistad nuevamente profunda, familiar y amistad humana en Francisca y Hortensia. Tanto es que los hijos de Francisca, de Hortensia, le decían tía mamá a Francisca Monte. Francisca Monte iba a misa de 6 de la mañana a la catedral. Monseñor Vicentín era el que presidía la misa sola. Nadie más entraba, salvo que le acompañaba a Hortensia con sus criaturas. Y a veces iba Pedro. Pedro era un hombre, un señor. Mi padre lo conoció a Pedro, era un caballero. Y papá le decía, mire, los trajes que usted compra de confección y yo se los pongo a punto, son exactamente igual que los trajes hechos a medida. Así que no se preocupe usted si la tela es un poco más barata, un poco más cara. Todos los trajes son iguales. Así Francisca comenzó sus obras pías, su redención de su inconducta, de su vanidad, de su avaricia. Traía 2 vagones de carga de mandiocas, batatas, zapallo, melones, todo lo que había a la vera del tren compraba ella y repartían la Plaza Libertad. Se hacían colas y a su vez le daban una bolsa de alimentos y algo de dinero que repartía Francisca como reparación por los daños que hizo con su vanidad y con su soberbia. Esta mujer vivió muchos años rodeada de todos sus sobrinos,
porque todos sus sobrinos, uno era bien negrito, el otro rubio, el otro medio mestizón, es decir, criaturas hermosas que paseaban por Junín cuando repentinamente Francisca se cura y los médicos no entendían nada. Había aparecido en la historia de Corrientes un médico extraordinario llamado Pipón Scapini, y esa curación produjo un milagro en esta familia y se dice que en la Plaza Cabral, donde iban a veces a la tarde Francisca, Hortensia y todos los 5 hijos de Hortensia, se dice que se ve las figuras de los chicos, la figura de Francisca, la figura de Hortensia y la figura de los niños, que son los angelitos que rodean en noches, tardes o días que determinan la existencia de algo bueno dentro de la naturaleza. La redención de Francisca, que pasa de una conducta maligna, de una conducta avariciosa, de una conducta egoísta, de una conducta mala, llamémosle, a una conducta transformadora que la convierte en un excelente ser humano. Esto es una lección para todos nosotros, aquellos que estuvimos cerca y que conocimos a esos personajes, porque yo los conocí tanto al chofer, como le conocí a Hortensia, como le conocí a Francisca de lejos. Como le conocí a Monseñor Vicentín, que siempre le decía, usted vota por el Partido Autonomista. Porque sí, ustedes me marcan el voto, van a ir todos al infierno. Le digo, no, don Vicentín. Le marcamos el voto para saber que no nos traicione nomás, nada más. Así que imagínense ustedes la historia que tiene Corrientes. Esta es una historia interesante porque nos muestra el interior de la sociedad correntina y cómo la caída de uno de los miembros, en vez de aglutinar a sus familiares para ayudarlo, los dispersa. Quien ha vivido esos momentos tristes y esos momentos duros sabe de lo que estoy hablando. Quien no ha vivido, bien. Y respecto a los espíritus, vuelvo a repetirles, aquel que no acepta los espíritus, los hechizos, los hechiceros, las brujas, los ángeles buenos, los ángeles malos, etc., está violando los cánones del cristianismo. Y empiecen a estudiar y empiecen a investigar, fundamentalmente empiecen con la Biblia. Simplemente allí van a encontrar todas las referencias que yo les estoy dando y que cuento en este programa. Sean más piadosos, sean más generosos, sean respetuosos y sean como nosotros, que nos reímos acá, nos respetamos y nos ayudamos. Que pasen muy buenas tardes en Tardísimo. ¿Qué agregar? Gracias, Quito. Gracias a como ustedes. siempre. Gracias como siempre.